Soy Andrés Úbeda, el director adjunto de Conservación e Investigación del museo, y tengo el enorme honor y la enorme satisfacción de presentar al conferenciante de hoy, que es el doctor Luis Méndez Rodríguez, que es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. El profesor de hoy, el profesor Méndez, realizó su tesis doctoral sobre Velázquez y la cultura del humanismo en Sevilla, lo cual es quizás lo primero que tengamos que agradecerle en el día de hoy, porque en una universidad cada vez, no sé si debería decir esto delante de un profesor, pero cada vez más fraccionada y a veces cada vez más local, que hubiera un estudiante que en el 2005 decidió terminar su tesis, decidió publicar este libro, que fue además galardonado con el premio Focus, sobre un tema en principio aparentemente sevillano, como es la figura de Velázquez, pero en última instancia y por esa razón también universal, y que además lo vinculara con el humanismo sevillano, pues no deja de ser algo extraordinariamente gratificante, como digo, en el panorama universitario español, que no siempre nos da este tipo de satisfacciones. Luis Méndez, además, es director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, que es lo que hoy nos ha traído aquí. Estamos negociando en el Museo del Prado un convenio de colaboración con esta universidad que espero termine con el éxito que todos esperamos, y que, como consecuencia de esta negociación, pues podamos beneficiarnos todos, y fundamentalmente pues, estas dos instituciones, el Prado y la Universidad de Sevilla, con un becario que se añadiría a nuestro ya largo y creo que fantástico programa de becas que mantiene el Museo del Prado, en parte también con instituciones sensibles como es la Universidad de Sevilla. La conferencia de hoy lleva por título El esclavo del pintor, historias visuales de la esclavitud en España. Probablemente el origen de toda esta investigación, que ha dado ya lugar a un proyecto que vio la luz en el 2011, Esclavos en la pintura sevillana de los siglos de oro, probablemente, es una cosa que no he hablado con el profesor que nos acompaña esta tarde, tenga su origen en sus estudios velazqueños, y en la figura de Juan de Pareja, del cual, pintor, esclavo de Velázquez, como todos ustedes saben, y del cual tenemos en el Museo del Prado dos obras, una de las cuales, una de las obras más importantes de este artista, pues se expone en la sala 16 del Museo del Prado. Se trata de la Vocación de San Mateo, de 1661, y quiero llamar la atención sobre esta circunstancia porque es una obra que durante muchos años no se ha visto en las salas del Museo del Prado, porque necesitaba imperiosamente una restauración. La restauración por fin ha tenido lugar y el cuadro se muestra magnífico, porque es también él un magnífico pintor, como digo, en la sala 16. Les invito a todos ustedes a que vayan a ver la pintura de Juan de Pareja. Y sin más preámbulo, pues les dejo a ustedes con el conferenciante de esta noche, Luis Méndez Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Gracias por venir y gracias al director adjunto del Museo del Prado por las amables palabras de presentación. Y yo lo que les propongo esta tarde es un recorrido por los bordes del lienzo, un recorrido por historias que fueron creándose en la España moderna del siglo XVI y XVII, fundamentalmente teniendo como protagonista a dos coordenadas, que serían, por un lado, la esclavitud en España y, por otro lado, también la figura de los negros en la monarquía española. Desde luego que los estudios de representación, tanto de la esclavitud como de los personajes negros y mulatos, son muy interesantes, y yo llegué a ellos precisamente, como ha expuesto el director del Museo del Prado, precisamente a través de mi tesis doctoral, porque empecé a encontrar numerosas referencias documentales a esclavos que estaban en los talleres de pintura de los maestros de la ciudad de Sevilla. Luego comentaremos y veremos algunos de ellos. Era
tan copiosa la documentación que me adentré en un campo al que hoy le voy a presentar. Fundamentalmente porque yo creo que se creó desde España un imaginario a través de una serie de relatos simbólicos que fueron presentándose no solamente en el campo de la pintura, de la cultura visual del momento, sino también afectó al campo del teatro, de la literatura, de la fiesta, de la religión, de la oratoria, y que permiten, en este caso, realizar todo un análisis cultural en torno a la figura de la esclavitud y la figura también de la presencia de la pintura y de los esclavos en esos talleres que se van a ir configurando a lo largo del siglo XVII. Y vamos a arrancar, podemos decir, con dos ciudades. Vamos a arrancar con Lisboa y con Sevilla, que son las ciudades más importantes en cuanto a ese mercado esclavista. Una de ellas, Lisboa, la que tiene en la parte superior, es la gran capital de distribución de los esclavos en Europa. Muchos de los portugueses se dedicaban precisamente a comerciar con esta mano de esclava desde la zona del Congo, de África Central. Se distribuía a partir de Lisboa o de otras capitales europeas y se iba, podemos decir, comerciando con este lamentable comercio humano. La otra vista que tienen abajo es una vista de Jori of Vernagel, un detalle precisamente de el encuentro entre los dos mundos, entre Europa y América. Le he puesto la nave donde está Castilla y una representación a su vez que es de la propia ciudad de Sevilla, porque ese encuentro en el siglo XVI estaba lleno de prosperidad, lleno de lujo. Y así aparece dentro de todas las riquezas en esos animales fantásticos que están viendo, que trae esa mitología, esa iconografía de los primeros años de la conquista americana, pues ven que entre las riquezas que se portan figura también los esclavos. De hecho, en muchos de los testimonios que podemos ver en las crónicas o en los escritos sobre la historia de la ciudad, por ejemplo, de Luis de Peraza, se dice que muchos de esos comerciantes enriquecidos de la aristocracia local de Sevilla van a atesorar numerosas obras de arte, tapices, tejidos y animales exóticos y también esclavos. Es decir, que va a formar parte un poco de la idea del lujo que se va a ir configurando a lo largo del siglo XVI. Por lo tanto, es una imagen que nos habla de un mundo complejo, de un mundo que interrelaciona entre lo social, entre la economía, entre el arte, y que desde luego nos habla también de poco a poco cómo va a ir cobrando una mayor visibilidad hasta crearse una serie de estereotipos y de arquetipos que van a definir la presencia del negro en el siglo XVII. Desde luego, África se va a representar, y lo vamos a ver en numerosas obras, a partir de la iconología que hace Cesare Ripa en su libro segundo, donde define a esa dama, a esa matrona que representa el continente africano, con esa cornucopia, con los cereales de trigo, de la abundancia que existía en el continente, pero también con esa cabeza de elefante y con esos animales fieros o ponzoñosos, como ven esa serpiente o ese escorpión, que van a ir acompañándole. Desde luego, esa va a ser la referencia, pero la vamos a encontrar en numerosas pinturas europeas donde las cuatro partes del mundo, cuando habla de África, siguen muy bien esa representación o parte de esa representación de las riquezas naturales de un continente con esos leones, pero también con esa nautilus que va a definir hasta cierto punto en muchas de estas pinturas la representación de África. De hecho, vamos a encontrar en muchas representaciones de las adoraciones de los magos, tanto en Sevilla como en América, veremos la figura de Baltasar asociada al propio continente africano. Le muestro un ejemplo del retablo de la Anunciación que se hace en la primera década del siglo XVII en Sevilla, la pintura de Girolamo Lucente da Correggio, donde ven precisamente la figura de ese Baltasar con el símbolo de África, con el símbolo de la cornucopia, o un ejemplo de la adoración de los reyes en México, también con el mismo símbolo. Bien. Habría que distinguir la presencia de esos esclavos en dos grupos. Uno
que podíamos llamar los negros ladinos y otro que serían los negros bozales. Los negros ladinos forman parte posiblemente de una segunda generación o tercera generación, es decir, ya hay un proceso de aculturación, hay un proceso en el que han asumido parte de la cultura de sus propietarios, de sus dueños, de sus amos. Aquí les muestro, por ejemplo, en el virreinato del Perú, como uno de los esclavos en Lima, que están representando Guamán Pomada de Ayala, aparecen estos negros ladinos que visten con las ropas que le proporcionan sus propietarios. O, por el contrario, los negros bozales que acaban de arribar a los puertos de las ciudades españolas o americanas, que son negros bozales que van a quedar codificados pues, de una manera mucho más simple y más rudimentaria. Pero en ambos se va a crear una figura durante todo el siglo XVI, pero con una gran fuerza en el siglo XVII, en el que la figura del negro y de la negra va a aparecer, por ejemplo, en las tablas del teatro, en los entremeses, que son esas piezas cómicas que separan las representaciones teatrales, diríamos, más serias o más clásicas. Esas piezas cómicas, burlescas, en cierto sentido, aparecen, por ejemplo, las representaciones de los negros y hablan a lo guineo, es decir, van a sustituir la R por la L, con lo cual van a ser una característica muy habitual en toda la literatura de la época desde finales del siglo XVI. Bien, desde luego esas figuras van a aparecer pues, muchas veces marcadas con el símbolo de la S y del clavo, esclavo, que forma ese anagrama del esclavo, que vamos a ver incluso marcados a veces en los rostros por la documentación de estas personas, pero que también lo vamos a ver en muchas de las hermandades que se van a hacer en este momento, muchas hermandades de la esclavitud de María, donde, por ejemplo, aparecen esos esclavos, esos símbolos esclavistas en corporaciones que no tienen nada que ver con los esclavos, pero que asumen ese calificativo de entrega, en este caso, a la religión, o aquí ven otro de los símbolos que se identificaban con el emblema de los esclavos. Y tenemos muchísimas representaciones, solamente hay que empezar a ver, a investigar para que aparezcan muchas de las huellas, de estas huellas visibles de esta cultura que desde luego estuvo en la España de la Edad Moderna con una gran presencia que llevó, por ejemplo, a Cervantes cuando visita Sevilla a decir que la ciudad le parecía un tablero de ajedrez. De hecho, se piensa que en torno a un 10, un 12% de la población en este momento era esclava. Figúrense lo que puede ser una población de unos 150.000 habitantes con un 10% de la población esclava. Es realmente un crisol, en este caso, podemos decir, muy importante en cuanto a la heterogeneidad de la sociedad del momento. Bien, ¿quiénes compraron esclavos? Bueno, pues tendríamos que decir que, por ejemplo, el caso de Sevilla, que es el que yo fundamentalmente he investigado, ahí tienen una representación del siglo XVII, luego les mostraré algunos detalles, porque toda esa orilla del Betis está llena de pequeñas figuras vinculadas con la población negroafricana. Les decía que ¿quiénes compraron esclavos? Pues el mercado esclavista en Sevilla, podemos decir que se nutre a sí mismo, es decir, todos los esclavos que llegan a Sevilla no se distribuyen como en el caso de Lisboa a otras ciudades, sino que se asumen por la propia población, es decir, se quedan en la ciudad. Eso indica que la mayor parte de los distintos estamentos sociales, una sociedad tan jerarquizada como era la sociedad española del momento, tienen esclavos. ¿Quiénes tienen esclavos? Pues tienen, por ejemplo, las grandes familias nobiliarias y también las que se enriquecen con el mercado americano. Una de las familias, por ejemplo, que son los caballeros, que van a retratar Pedro de Campaña en el retablo del Mariscal, en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, y que les muestro aquí la tabla donde se representan a ellos con unos libros de horas, pero por cómo los sujetan parecen los libros de la contabilidad de los negocios que tenían, por ejemplo, de perlas en la zona del Caribe, aunque también tenían negocios esclavistas, o las señoras de la familia con toda esa riqueza en los brocados, en los tejidos, pero también en las propias perlas de esas industrias, de esas factorías que tenían en la zona americana. Bien, pues esto es una de las familias que van a tener esclavos en la sociedad
sevillana. Y que podemos ver, por ejemplo, muchos de los detalles cuando ponemos un zoom y ampliamos algunas de las vistas de las distintas ciudades españolas, nos podemos encontrar, por ejemplo, antes les decía, la vista de Sevilla que hace Hoefnagel en 1565, vemos, por ejemplo, a uno de esos propietarios de esclavos que está acompañado en las riberas del Guadalquivir precisamente por uno de esos sirvientes vestido lujosamente porque es un signo de distinción social. Es un signo del lujo y de la riqueza que tiene el propietario. Igualmente podemos ver en la entrada de uno de los virreyes en 1660 en México cómo va el virrey acompañado dentro del séquito, entrando en la Ciudad de México por uno de esos criados, en este caso perfectamente vestido con una lujosa indumentaria. Bien, o en Portugal también vamos a encontrar numerosos ejemplos, en el libro de Horas, por ejemplo, de Don Manuel, que nos hablan de esa clase aristocrática, esas familias nobiliarias que poseyeron esclavos fundamentalmente vinculados con el servicio doméstico, como este esclavo que está, bueno, pues sirviendo la mesa. Igualmente, el género eclesiástico, el estamento eclesiástico religioso también tuvo esclavos. En este dibujo anónimo de mediados del siglo XVI que se conserva en Florencia, vemos, por ejemplo, un clérigo español acompañado de un sirviente y a su vez de un esclavo. Un esclavo, en este caso, fíjense que van con las cadenas para distinguirlo del sirviente. O el caso, por ejemplo, de muchas de esas vistas que antes le he mencionado, en este caso es la vista de Sevilla, nos podemos encontrar pues con algunos de esos personajes acompañados en sus paseos por esos sirvientes, por esos esclavos que formaban parte de la vida cotidiana de las ciudades españolas y que parece que un poco que también esa memoria se ha ido perdiendo. Una de las pinturas que decoraban la casa de Pilato del duque de Alcalá, una pintura hecha por Giuseppe Recco y por Luca Giordano, pues nos encontramos, por ejemplo, precisamente pues todo ese bodegón de figuras, de objetos de cristal, de pintura, de cerámica que imitaban las antiguas, ¿de acuerdo? Pues todo ese lujo va acompañado a su vez del lujo de tener un criado que porta una bandeja también con una cerámica extremadamente lujosa como la que están viendo en este bodegón. Bien, otra de los compradores, de los propietarios que nos vamos a encontrar, van a utilizar a esos sirvientes no tanto para la vida, podríamos decir, de la casa, del hogar, como una distinción social, sino realmente en trabajo vinculado con, por ejemplo, con las haciendas, en este caso americanas, portando, aquí el señor y portando pues el criado negro, por ejemplo, las recuas de mulas o los caballos, las caballerizas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, pues en muchas imágenes también americanas, por ejemplo, aquí en las de Trujillo del Perú o en la construcción, por ejemplo, de la Catedral de Guatemala, vemos muchísimos ejemplos también que son los que se están ocupando de los caballos o de los animales. O también, portando estas sillas de mano, van a ser bastante habitual la presencia de esos esclavos en las pinturas, en los detalles que podemos observar en muchas de esas imágenes, ¿no? Bien, desde luego cuando vamos viendo la vida cultural o muchas de las obras, nos encontramos numerosas referencias a mulatos, a negros, en la vida cotidiana de la España del momento. Por ejemplo, en Lazarillo de Tormes aparece, por ejemplo, como su padrastro es un negro, y vamos a hablar también cómo la figura femenina de las negras va a ser también una constante en las casas más importantes, en los grandes linajes, precisamente acompañando a las damas durante sus paseos. Hay muchísimas representaciones desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII donde aparecen las damas principales acompañadas de estas criadas que van a ir haciendo prácticamente, si me permiten el juego, la sombra de la dama, quedando en sombra, ¿no? Durante estos recorridos y estas visitas públicas por los paseos, por las alamedas que se van a ir construyendo a lo largo de todo el siglo XVI, que los vemos, por ejemplo, en este biombo del Palacio del Virrey en México a mediados del XVII, o lo vemos ya en lo que van a ser pinturas más vinculadas con esas pinturas de castas y pinturas que describen pues, los diferentes virreinatos, y aparecen siempre esas damas acompañadas de sus esclavas. Bien, es curioso, por ejemplo, cómo incluso en los dibujos, en esos cuadernos de dibujos que hacen algunos de los viajeros que encontramos en el siglo XVII, aparecen las dos caras
Aparece el embés también de esa doble realidad que tenías presencia en la sociedad española, fundamentalmente vinculada con el mundo femenino. Veremos, por ejemplo, en un viajero flamenco que llega a la corte a mediados del siglo XVII, cómo aparece una de las damas y, curiosamente, acompañada de su criada, en este caso representada de espaldas. Son casi las dos caras de una misma realidad, pero que perciben muy bien muchos de los extranjeros que llegan también a España en el siglo XVII. De hecho, nos vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de la fregona, muchas veces aparece también en muchas obras de teatro, la fregona española, y les muestro también un cuaderno del siglo XVII de un viajero italiano, no me voy a detener mucho en los nombres, pero fíjense, por ejemplo, cuando describe la indumentaria de las mujeres de la corte, aparece también una de esas criadas que denomina una fregona, ¿de acuerdo? Y que, si ven la tez, es una mulata o una negra. O incluso nos iríamos ya al siglo XVIII, a esos azulejos de manises de esas cocinas, donde vemos a la señora perfectamente ataviada, pero el hogar, la cocina, el fuego, lo está atendiendo, en este caso, una esclava que está barriendo con esos utensilios, ¿no?, que le dan el nombre. Bien, eso es muy habitual, por ejemplo, en muchos de los entremeses y en muchas de las obras de teatro del momento. En los corrales de comedia subieron a las tablas muchas de estas fregonas, muchas de estas mulatas, muchas de estas negras, y las vemos ocupándose, por ejemplo, de las cocinas, en las compras, por ejemplo, cuando salen al mercado, lo que propicia muchas situaciones cómicas, a veces de burla, a veces también de contraste social, que se van a ir representando, y que en algunos de esos, por ejemplo, Auto de las Regateiras, que es portugués, vemos también la presencia, igual que hemos visto en el caso español, de la dama acompañada de la criada. Bien, otros ejemplos que les traigo, por ejemplo, del siglo XVIII, la cena de cocina y la esclava que se ocupa del mismo, y igual va a aparecer la pintura de castas, por ejemplo, en un fragmento de una obra de José de Páez, de Español y Negra Mulatas, donde precisamente sea una mujer libre y está ocupándose de hacer el chocolate. Como están viendo aquí con esta jarrita de chocolate, que yo creo que algunas de ustedes recordarán, ¿no? Bien. También vemos la presencia de los esclavos en este gran preámbulo que estamos haciendo antes de llegar ya a la construcción de esas historias visuales. La vemos en el campo de la fiesta. La fiesta es un elemento muy singular porque va a permitir la visibilidad de estos grupos étnicos, podríamos decir, y lo vemos, por ejemplo, en muchas de las fiestas del Corpus, cuando aparecen, por ejemplo, la tarasca del año 1663 de Madrid, aparecen pues unas figurillas sobre ese dragón que representaba el mal, de unos negrillos con unas campanitas, o, por ejemplo, nos iríamos a la fiesta del Corpus Christi aquí, de Sevilla, donde ven unas representaciones casi estamentales y también la figura del negro y de la negra, o en el caso de México, cuando se hace la traslación al nuevo santuario de la Virgen de Guadalupe en 1709, verán pues la composición de la sociedad de Nueva España, en este caso pues el mestizaje, los criollos, ¿de acuerdo?, los indios, y en este caso la población también negroafricana, tan importante en la configuración social del Nuevo Mundo. Bien. Incluso en las mascaradas que se van a hacer tenemos testimonio de la presencia también en el Corpus Christi, por ejemplo, de bailes y fiestas de negros que no hemos conservado, no tenemos ninguna representación, o yo por lo menos la he buscado pero no la he encontrado, de esos bailes de fiestas a lo guineo, a lo negro, que van a estar continuamente descritas en la documentación. Pero sí tenemos un caso muy singular, que es en las pinturas que hace Domingo Martínez en la exaltación al trono de Fernando VI, cuando está representando la mascarada que organiza la fábrica de tabacos que se había fundado unos años antes y que era un monopolio real y por tanto una de las grandes riquezas en este momento de la ciudad de Sevilla. Domingo Martínez va a representar los diferentes pasos del cortejo, de los carros que se van a organizar hasta la entrega en el ayuntamiento de los retratos de Fernando VI y de su esposa, y ven, por ejemplo, cómo en el carro del aire aparece una representación real de esos negros.
¿de acuerdo? En ese carro del aire que representaba el continente africano, es muy interesante que veremos falsos negros, son blancos pintados de negro que representaban pues Etiopía o representaban distintas naciones. Pero presidiendo o delante de ese carro sí que iba una cuadrilla que bailaban a lo guineo. De hecho, conservamos la relación de las fiestas, si cotejamos ese baile de estos negros con el texto que van cantando, nos vemos perfectamente esos referencias, podemos decir, geográficas, al Congo, a los mandinga, y fíjense, por ejemplo, cómo se va sustituyendo la R por la L, milagro, ¿de acuerdo? O otras palabras, por ejemplo, amor por amol, ¿de acuerdo? Que son tan características, en este caso, del habla loguineo y que formaba realmente una representación visual, pero también cultural, que va a crear un arquetipo muy definido en la España de la Edad Moderna. Fíjense, por otra parte, cómo se está bailando esta negra, ¿de acuerdo? Que recuerda incluso un poco a esos pases de flamenco y que nos llevaría también a decir no solamente los bordes del lienzo, sino también los bordes de la sociedad o los bordes de la ciudad, donde en esos bordes de la ciudad, en esos barrios marginales, donde se están mezclando no solamente la población negroafricana, sino también otras minorías, por ejemplo, como los gitanos, que van a dar lugar, en este caso, posteriormente a lo que van a ser conocidos como bailes flamencos. Bien. ¿Cómo se va construyendo esas historias visuales de la esclavitud? Pues yo creo que en la España del siglo XVII se van a ir configurando una serie de arquetipos realmente muy interesantes que van a fraguar en la imagen del esclavo pintor, que vamos a estudiar ya casi a continuación, pero que van a tener un importantísimo eco. Hasta ese momento, en esas historias visuales de la esclavitud, lo vamos a ver en los bordes del lienzo, como antes le decía, como personajes anecdóticos. Por ejemplo, en este martirio de San Andrés que pinta Juan de Ruelas, vemos, por ejemplo, aquí la figura de un personajillo negro, de uno de esos personajes que van a pulular por las calles de la ciudad, de muchas de las ciudades españolas, o, por ejemplo, en el grabado que hace Rivera del Martirio de San Bartolomé, el personaje, que la pintura no es un negro, aparece representado como un negro, y que alude, por ejemplo, a un mundo también en el que se sucede una cierta ambivalencia desde un paternalismo de la sociedad hacia un cierto miedo por una rebelión o por la violencia. De hecho, uno de los oficios que tenían los negros en América era desempeñar el cargo de verdugos. Por lo tanto, no es casual que aparezca precisamente aquí afilando ese cuchillo para despellejar o para auxiliar a la persona que está despellejando la figura del santo. Ese mundo de la violencia que nos llevaría a hablar de los cimarrones, nos llevaría por otros derroteros que no vamos a hacer, pero sí que está presente también en muchas vistas, en muchos fragmentos, en esas vistas casi microscópicas que podríamos decir, ¿no? Donde nos encontramos, por ejemplo, en vistas de alamedas, como en esas riñas a espada siempre hay un criado, o incluso como la documentación prohíbe que los negros y mulatos y los esclavos vayan a las casas de esgrima para practicar estas artes, ¿de acuerdo? Con lo cual nos encontramos con un mundo de la violencia, un mundo también de la marginación muy importante y que tiene también su reflejo en la propia cultura visual, como estos aguadores que están moliéndose a palo después de que sus mulas hayan roto los cántaros. Bien. De hecho, hay también quien ha puesto en relación algunas imágenes de San Cosme y San Damián, que son los patronos de la farmacia, de esas boticas, ¿no? En el milagro de la pierna negra, estos santos italianos que van a hacer casi un primer trasplante en el que el sacristán, después de tener un problema en su pierna, van a rescatar, van a sacar de la tumba, en este caso, a una figura de un negro que acaba de morir y le van a cortar la pierna y van a injertársela, ¿de acuerdo?, milagrosamente a esta persona y lo van a sanar. Bien, pues hay quien ha visto incluso con estos cortes que aparecen en muchas de estas representaciones en centros también esclavistas, bueno, pues se ha visto también una relación también con ciertos castigos corporales de los esclavos que huían o que se fugaban. Bien,
Una de las presencias más importantes va a estar en el campo de la religión, o cómo desde la religión se va a ir asumiendo la figura de esa población africana en la sociedad española. De hecho, nos vamos a encontrar en muchas ciudades la presencia de lo que llamaríamos cofradías raciales, cofradías de negros y cofradías de mulatos. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en Sevilla había 4 cofradías fundadas desde finales del siglo XV, 2 destinadas a negros y 2 destinadas a mulatos, de las que todavía queda, por ejemplo, una de ellas, conocida como la cofradía de los negritos, ¿no? Bien, pues fíjense estas representaciones de las distintas cofradías en el cortejo que van por antigüedad. Vemos la representación que corresponde a esa cofradía de negros en el orden por antigüedad, no por el orden social, ¿no? Que va a ser también muy interesante. O veremos, por ejemplo, en alguna de las glosas que se hacen a la Inmaculada y que va a ser una constante durante todo el siglo XVII, la presencia de estas figuras también que van cantando estas coplillas populares en honor de la Inmaculada, que va a ser una de las grandes defensas que se va a hacer desde las primeras décadas del siglo XVII. De hecho, veremos cómo la figura del Santo Negro, en este caso de San Benito de Palermo, va a subir también a las tablas del teatro con Lope de Vega, cuando habla del Santo Negro Rosambuco, que es la historia de San Benito de Palermo, y que va a ser representada en este caso, y fíjense que el título nos habla también de cómo, y toda la obra, de cómo un negro puede llegar a ser santo. Unas figuras que van a hacerse bastante comunes en el siglo XVII, vinculadas también con muchas de estas figuras. Y esto nos sitúa en una tesitura importante, que es el tema del bautismo de estos negros. Ya sabemos que desde el siglo XVI la Compañía de Jesús, por ejemplo, está muy preocupada por esos negros bozales, esos negros que acaban de arribar a los puertos americanos y también a los puertos españoles, y que se supone que en el puerto de salida los han bautizado, pero no tienen la mínima instrucción cristiana. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los jesuitas van a recorrer las calles y van a traer a esos esclavos a una iglesia y les van a dar las primeras o las normas básicas de la doctrina cristiana. Pero eso, que va a ser una preocupación durante todo el siglo XVI, va a defenderse públicamente por parte de Alonso de Sandoval, que va a publicar 2 libros, en el 27 y en el 47, donde se habla del Evangelio y del Catecismo de los etíopes. Como ven aquí, primero publicado en Sevilla en el 27, pero luego el segundo en Madrid, que luego veremos, donde hay una preocupación muy importante por ese bautismo de negros, que nosotros vamos a poner en relación también con algunas de las pinturas que a continuación veremos. Una preocupación importante que se va a trasladar, por ejemplo, a algunas autoridades religiosas, en este caso al arzobispo Pedro de Castro en Sevilla, por ejemplo, que manda a hacer un informe de cuáles son los negros que hay en Sevilla y cuáles son los que están bautizados, y manda bautizar a la mayor parte de ellos, ¿de acuerdo? Y que está en relación con toda la doctrina de los jesuitas. Recuerden a San Francisco Javier, el tema de los gentiles, de cómo la luz de Cristo llega a todos los gentiles, ¿de acuerdo? Y en muchas de las obras que vamos a ver también, que se van a abrir, por ejemplo, a la estampa en Amberes, de ese amor divino que fíjense que llega, en este caso también, a la población negroafricana, y que va a ser muy interesante, por ejemplo, para explicar el contexto de algunas obras, por ejemplo, del joven Velázquez en Sevilla, concretamente de La mulata, que pinta en 1617, la versión en la que no aparece una escena de cocina, simplemente un bodegón en el que, vinculada con esas tareas domésticas que vemos que hacen o que hacían esas esclavas, esas sirvientes mulatas y negras en las cocinas sevillanas, después de recoger la escena de cocina, o bien en esta, como decía Julián Gallego, el cuadro dentro del cuadro de esta mulata que aparece en esta ventana, en esta otra representación en segundo plano, siguiendo esos esquemas que se hacían en las pinturas flamencas y que da sentido a la escena que aparece en primer término. Está la imagen cortada, el cuadro está cortado, pero representa las
Cristo en Emaús, la aparición de Cristo, la primera aparición después de la resurrección, que es un mensaje de cómo Cristo llega a todos los gentiles, cómo baña la luz, una luz que precisamente está iluminando a la mulata en un momento, además, en el que, fíjense la sombra que se proyecta, no es casual, en un momento, además, en el que hay todo ese sustrato cultural y religioso de preocupación por el bautismo de negros, tan interesante por la propia asimilación de esa población, recordemos el 10%, y que llega incluso a afectar a la propia familia de Diego Velázquez. Sabemos, por ejemplo, que su padre, Juan Rodríguez de Silva, que era notario apostólico, tenía una esclava. Justo cuando la última hermana de Velázquez nace, todavía Velázquez está en Sevilla, es bautizada en la iglesia de San Lorenzo y ese mismo día bautizan a la hija de su esclava. No es casual, sino que hay una preocupación importante también por que se plasma en este tipo de obras y de pintura. Y que en el fondo tiene mucho que ver con esa idea del bautismo, de la luz, y hablaremos, por ejemplo, de Góngora, como en uno de los coloquios nos habla de dos negras que van a ver al Santísimo y empiezan a establecer ese juego entre la luz y la blancura y la negrura, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, en el frontispicio de esa obra de Alonso de Sandoval que se reedita 20 años más tarde, 27 en Sevilla, 47 en Madrid, como en el tomo primero de la historia de Etiopía aparecen precisamente la adoración de los magos. Hemos comenzado esta conferencia hablando del rey Baltasar que simbolizaba África. Fíjense que en este bautismo de negros aparecen los jesuitas bautizando a esos esclavos y con el bautismo simbólicamente se tornan blancos. Es decir, porque el alma los vuelve blancos. ¿De acuerdo? Es una simbología que se va a mantener durante muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Recuerdo en una película incluso del siglo XX, El negro que tenía el alma blanca, que se hizo en España, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, en la capilla del bautismo de la Catedral de Córdoba, precisamente que se va a remodelar en estos años, como la pintura mural que decora esa capilla del bautismo es precisamente la figura de un negro, fíjense, con la misma indumentaria, con la figura de Dios Padre y un texto que dice de alba buntur, es decir, la luz vuelve blanco. La luz te hace blanco, esa luz que llega a los gentiles y que transforma el cuerpo blancura asociada a pureza. Va a ser muy interesante y que podemos contrastar incluso de nuevo con Alciato, en este caso con el emblema de lo imposible, que es lavar la negrura. Que es ese emblema 59 de los emblemas de Alciato. Lo imposible está representado por esta figura de unos personajes que lavan a un negro, y es lo imposible porque no se torna blanco, se torna simbólicamente blanco con esa luz del bautismo, que es una nueva posición. Curiosamente, en el siglo XIX se vendió una pintura atribuida a Velázquez que representaba, por la descripción, posiblemente no fuese de Velázquez, evidentemente, pero se vende de un coleccionista español en París una pintura que describe precisamente esta escena de Alciato. Bien, y vemos, por ejemplo, en todas las alegorías de la Compañía de Jesús, a lo largo de todo el siglo XVIII, por ejemplo, esta de San Pedro de Lima, la figura de esa luz que llega a todos los gentiles, y aquí los mismos personajes que antes hemos visto en ese libro de Alonso de Sandoval. ¿De acuerdo? Y con eso llegamos a la figura en la que nos vamos a detener fundamentalmente, que es la del esclavo pintor. Bien, en la documentación aparece una información muy interesante de adquisiciones por parte de maestros vinculados con los gremios artísticos de esclavos. Los que más tienen van a ser los plateros y los pintores, seguidos también de los escultores, pero en menor grado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo muchas veces la adquisición por parte de los artesanos de esclavos es un desembolso económico muy importante. ¿Para qué tienen un esclavo? Pues lo tienen fundamentalmente por dos razones. Primero, para utilizarlo como mano de obra. Ya veremos dónde trabaja.
Y segundo, para utilizarlo como un valor económico. En caso de deudas, en caso de endeudamiento, el esclavo se puede vender. Y podemos reintegrar parte de ese dinero, es decir, es un bien económico. Desde esa premisa tendríamos que ver la presencia de esos esclavos que masivamente aparecen en los contratos notariales. Para que se hagan una idea, por ejemplo, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XVI, Alejo Fernández, llegó a tener 11 esclavos, hombres y mujeres. 11 esclavos para un pintor es un coste económico muy importante. Y está comprando y vendiendo esclavos continuamente. Estamos hablando de uno de los grandes autores. Pedro de Campaña también tiene esclavos, pero pintores desconocidos, de los que no hemos conservado su obra, también comerciaron con esclavos y tuvieron esclavos. Incluso hay pintores que van a Lisboa, posiblemente a comprar o a vender, y de camino que van, compran también esclavos. ¿De acuerdo? El paso siguiente sería, ¿qué hace un pintor con un esclavo? ¿De acuerdo? Pues puede desde trabajar en la casa, en el hogar, el espacio del taller y del hogar es un espacio completamente indiferenciado en esta época. El taller y la casa forman parte prácticamente casi de la misma realidad, pero sabemos, por ejemplo, que otras profesiones hicieron uso de mano de obra esclava de una manera muy abundante. Por ejemplo, los impresores, una familia como los Kronberger, que son los impresores que tienen la primera imprenta en América, en el Nuevo Mundo, en México, usaron masivamente esclavos a la hora de producir sus libros. Y ustedes me pueden decir, vale, pero producir un libro no es un trabajo artístico, no es un arte liberal. Vale, muy bien. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué hace un pintor con un esclavo? Pues la documentación a veces es muy parca. Nos dice simplemente que tiene un esclavo, que tiene una esclava, ¿vale? Pero hay grandes referencias también que nos cuentan la intrahistoria de lo que ocurría en un taller. Una de esas historias, por ejemplo, la de Alejo Fernández, que tiene un esclavo, Juan de Guéjar, al que le da la libertad en el siglo XVI. Y le da la libertad y le deja en su testamento los útiles que dejaban todos los maestros pintores a sus aprendices. Le da 80.000 maravedíes, le concede la libertad, le da 80.000 maravedíes, le da piedra de moler, colores, le dice que escoja 2 docenas de estampas para sus composiciones y le da además pinceles y los utensilios de pintor. Evidentemente, ese esclavo, Juan de Guéjar, ha participado dentro de la producción, dentro del trabajo manual de un esclavo. Estamos hablando del siglo XVI, no hemos llegado todavía al siglo XVII. Hemos encontrado una representación visual de ese mundo, del esclavo, dentro de los talleres artísticos. Forma parte del retablo mayor de la Catedral Vieja de Coimbra, una obra de unos autores flamencos. Fíjense cuando se representa al evangelista San Lucas pintando a la Virgen, fíjese que está auxiliado precisamente, y no es casual porque hemos dicho que Portugal es uno de los grandes mercados esclavistas, está auxiliado por la figura de un esclavo que está con la piedra moliendo los colores, preparando los pigmentos, los aceites, es decir, las tareas más rudimentarias del taller de un pintor, ¿de acuerdo? Y que contrasta, en este caso, con la labor, podemos decir, más intelectual, más artística del maestro pintor y el esclavo dedicado a las actividades rudimentarias, como luego veremos. Algo que aparece en esos trabajos rudos, básicos de los sirvientes, tanto en imágenes vinculadas con España, pero también con el Nuevo Mundo, como ven, por ejemplo, aquí la familia del pintor trae un detalle, los modelos, las estampas, los modelos de yeso para copiar, y como este personaje, que está también en los bordes de la sociedad, en los bordes del taller, se dedica descalzo a moler, a preparar los colores. Bien. Tenemos, por ejemplo, referencia en el siglo XVII de cómo un maestro en Cádiz, Francisco Núñez, pone a su esclavo pintor a vender parte de su producción por las calles de Cádiz, una ciudad comercial, evidentemente, y como está vendiendo figuras religiosas, imágenes de la Virgen, imágenes de Cristo, imágenes de los santos, se van a denunciarlo
van a denunciarlo y en el expediente resulta que no es el único pintor, sino que se sanciona a 6 pintores más que utilizan y que venden su obra por las calles de Cádiz, lo que provoca, y cito textualmente casi, provoca el desconcierto y sobre todo el deshonor de la pintura. Desde luego, es importante. Si nos vamos a la teoría de la pintura, tenemos que ver cómo Francisco Pacheco, en su arte de la pintura, cuando habla de la antigüedad, del honor de la pintura entendida como un arte liberal, habla precisamente de Grecia, habla de Plinio, habla de Pánfilo, y habla de cómo los nobles prohibían que se ejercitasen la pintura a los esclavos. Pero aquí entramos en las trampas del gremio, porque una cosa es lo que dice Pacheco en su arte de la pintura y otra cosa es la vida real, laboral, del gremio de pintores. El propio Pacheco tiene un esclavo turco llamado Amete que está en su casa, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los grandes maestros de la pintura, por ejemplo, de Sevilla en el siglo XVII, vemos que la mayor parte de ellos tuvieron esclavos. Incluso como, estoy hablando por ejemplo de Angelino Medoro, de Francisco de Herrera, el viejo, el propio Francisco de Herrera el viejo, cuando da con sus huesos en la cárcel, va a vender esclavo de su propiedad precisamente para que lo utiliza como un bien económico para pagar sus deudas y salir de la cárcel. O incluso vamos a ver cómo esos esclavos van a pasar de uno a otro maestro. El caso, por ejemplo, de Juan de Uceda, que era el presidente, el veedor del gremio de pintores de Sevilla, va a casar a su hija con Alonso Cano. Y en la dote le deja un esclavo llamado Francisco que vale 1.500 reales. Fíjense que es una cantidad importante. Bien, Alonso Cano, en la década de los 30, por deudas, acaba unos meses en la cárcel y va a vender ese esclavo, llamado Francisco, a otro maestro pintor vinculado con el clan de los Cano, con el que está contratando retablos, está ocupando, podemos decir, copando el mercado por estos años, como es Francisco Legot. Y quien le va a comprar el esclavo, muchos años después, prácticamente por el mismo valor. Evidentemente, que un esclavo pase y que a pesar de los años tenga el mismo valor, es que posiblemente esté vinculado con esas labores de la pintura. Bien, quizá el caso más paradigmático y único es cuando Velázquez va a realizar este retrato en Roma de su esclavo pintor Juan de Pareja. Que aparece vinculado en la vida de Velázquez que hace Palomino, ya dice que es un agudo pintor. Cuando habla de Velázquez dice un agudo pintor, cuando nos describe que va a ser precisamente Velázquez el que, para hacer manos antes de retratar al Papa Inocencio X, va a pintar a su esclavo. Conocen esa historia en la que va Juan de Pareja incluso con el cuadro y se ve ese paralelismo entre lo real y el personaje real, podríamos decir, ¿no? Y como este cuadro se exhibe en la Academia de Virtuosi del Panteón, donde alcanza todas las máximas distinciones, los máximos halagos. Uno de los pintores flamencos que está residente en Roma en ese año, Andrés Smith, llega a decir que todo lo demás parece pintura, pero esta solo es verdad. Para que vean ese calificativo vinculado con este personaje al que, desde luego, Velázquez va a dotar de una grandísima dignidad, con esa conexión directa con el espectador, mirando fijamente, con esa gran golilla que estaba prácticamente casi desaparecida en España por las pragmáticas del lujo, y con esa mirada directa y poderosa que está desafiando al espectador, siguiendo casi el canon de ese retrato cortesano. Bien, desde luego el retrato estaba reservado para mostrar a personajes ilustres, no a un esclavo, desde luego, salvo que fuese realmente la función de hacer mano antes de retratar al Papa. Desde luego que va a ser muy interesante la justificación un poco, porque en esta obra no hay desde luego una condición, no se muestra la condición social del retratado, no nos muestra ni que es esclavo,
¿de acuerdo? Solamente es un retrato lo más, podemos decir, tropovero, ¿no? Como esas palabras que se dedica a la imagen del Papa Inocencio X, personaje que está de pie, que está representándolo. Bien, si vemos esta obra y la comparamos con la que antes se ha mencionado, de la vocación de San Mateo, a la que yo les invito también que luego cuando terminemos pues que recorran la sala y que vayan a contemplarla, que va a pintar posteriormente Juan de Pareja, podemos comprobar cómo 11 años más tarde y un año después de la muerte de Velázquez, Pareja va a pintar esta obra de la vocación de San Mateo, donde él mismo se va a autorretratar. Ven aquí este papel donde él firma la obra y la fecha como 1661, y que constituye un ejemplo muy significativo porque no solamente él, que está de pie y que prácticamente es casi el espejo de Cristo, podemos decir, y aquí aparece San Mateo, ¿de acuerdo? Que es podemos decir, el apóstol de Etiopía, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de eso también, sino también por Etiopía como sinónimo de África, que hemos comenzado a ver en esta conferencia al inicio. Pues fíjense también cómo aparece aquí este tapiz de Moisés haciendo con la serpiente de Oreb, ¿de acuerdo? Cuando cura al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Bien, es muy interesante porque si comparamos, por ejemplo, la figura que pinta Velázquez con la que se va a autorretratar el propio Juan de Pareja, podemos hablar que no es la misma. Se ha producido un blanqueamiento, se ha producido una transformación que hace el propio Juan de Pareja, un blanqueamiento que se relaciona evidentemente en el propio contexto religioso que ya hemos visto, en esa naturaleza, esos libros de Alonso de Sandoval, que la luz de Cristo blanquea, pero que en este caso tiene también que ver con la identificación, con la figura de ese etíope bíblico, este San Mateo, ¿de acuerdo?, que va a los gentiles y que es una defensa, a su vez, muy importante, un recurso visual que yo creo que responde a dos condicionantes. Uno, los obstáculos sociales que tiene que superar para ser percibido y reconocido como artista y como liberto. El propio Palomino incluye la vida, en esas vidas de artista, un pequeño fragmento de Juan de Pareja, y nos cuenta la historia de cómo se dedicaba solamente a las tareas rudimentarias de la servidumbre de un pintor, es decir, a aparejar colores, lienzos, es decir, las tareas que no son meramente artísticas, ¿de acuerdo? Sabemos que Velázquez, unos meses más tarde de estar exhibido ese retrato en el Panteón, le concede la libertad, aunque Palomino nos cuenta la historia de cómo el rey visita una vez el estudio de Velázquez y Pareja de noche había pintado un cuadro, le había dado la vuelta, Felipe IV le da la vuelta como solía, parece, hacer, y en ese momento Juan de Pareja pues se arrodilla, le dice que él lo ha pintado y Felipe IV intercede un poco para su libertad. Sea como fuere esta leyenda, ¿de acuerdo? Sí que tenemos casos anteriores en los que en las colecciones reales había retratos de algún personaje importante negro africano. El caso de Juan Latino, el catedrático de latín de la Universidad de Granada, el propio también rey en el siglo XVII le había dicho que le mandasen un retrato precisamente para incluirlo dentro de las personas más ilustres del reino. Bien. Les decía, por tanto, que ese blanqueamiento responde, por un lado, a los obstáculos sociales que se asocian, por un lado, al artista y al liberto y a la condición de esclavo y, por lo tanto, no libre y, por lo tanto, no pintor, no artista, ¿de acuerdo? Esa imposibilidad de ser al mismo tiempo esclavo y pintor, ¿de acuerdo? En el que, por ejemplo, si acudimos a las ordenanzas de los gremios, vemos que está prohibida en muchas ciudades, por ejemplo, la de Valencia, prohíben expresamente que no se enseñe el oficio de pintor a los esclavos, a los negros ni a los mulatos. Aunque encontramos documentación en muchas de las ciudades españolas en las que maestros pintores van a acoger a esclavos para enseñarles el oficio de la pintura. Vuelvo a repetir que una cosa es la teoría del arte y otra cosa son las trampas del gremio, la realidad cotidiana de lo que se está haciendo. Incluso propietarios que ponen a sus esclavos a aprender el oficio de pintor y luego marchan a América junto con ellos. Bien,
En esta posición del esclavo pintor, esa asociación entre negro y esclavo que estamos viendo a lo largo de toda la tarde de hoy, nos sitúa desde luego en ese espacio, en un lugar, en ese espacio donde las propias láminas fisionómicas que eran tan comunes en esas plantillas de los artistas, fíjense que aparecen en los bordes de la lámina, en ese no lugar, las figuras de los negros, asociadas incluso al furor, al no control de las emociones, al no control de la mirada. Y por lo tanto vamos a ver algo importante que va a ser precisamente esa transmisión a través de Juan de Pareja de la figura o del arquetipo del esclavo pintor, que va a cobrar una gran significancia. Bien, una presencia que vamos a ver también en las armas. Vamos a ver en el teatro, en una obra de Andrés de Claromonte, aparece el valiente negro en Flandes, se va a representar, va a ser una obra muy aclamada en ese momento, y es la misma aceptación social de un esclavo de un negro que se intenta enrolar en los tercios de Flandes junto con el duque de Alba, ¿de acuerdo? Todos sus compañeros se ríen de él, pero demuestra su valor en el campo de batalla apresando al duque de Orange, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el propio duque de Alba le da su apellido. Fíjense de nuevo, Alba, la luz, el blanqueamiento y por tanto el triunfo social de este personaje que por el valor, que por su propio valor, no por su condición, podemos decir racial, alcanza la aceptación y por tanto el nombre del duque de Alba, y vuelve a su pueblo y se casa con su antigua propietaria. Por lo tanto, vemos que socialmente, culturalmente, hay un sustrato muy interesante que se va a ir configurando en el siglo XVII de la visibilidad de estas figuras negras. El otro ejemplo de esclavo pintor lo tenemos en Sevilla vinculado con Murillo, con Bartolomé Esteban Murillo, que es la figura de Sebastián Gómez, un mulato que desde el siglo XVIII aparece, se va creando una leyenda, igual casi como si fuese una pareja con Velázquez, con Juan de Pareja, ¿de acuerdo?, de el esclavo mulato de Murillo. De hecho, en la colección del Conde del Águila vemos ya en su inventario cómo aparece 2 cuadros de Sebastián, el esclavo de Murillo, pero será Cian Bermúdez en una carta que escribe a un amigo suyo en Cádiz, cuando nos habla y nos da información de ese esclavo de Murillo, ese Sebastián Gómez, que al igual que Juan de Pareja va a obtener la libertad. Sobre todo es un relato que tenemos que vincular más con el romanticismo. Es cierto que existe un Sebastián Gómez que está vinculado con Murillo, pero esa figura se va a tener una cierta fama en el siglo XIX, sobre todo de la mano de Andersen, que en 1838 va a escribir algunos relatos que publica, por ejemplo, en el Journal de Edimburgo, en el periódico de Edimburgo, sobre la historia de Sebastián Gómez, el mulato de Murillo. Fíjense cómo aquí, acompañado de algunos de los nobles de la ciudad, Murillo se encuentra con este esclavo que de noche va pintando, un esclavo que solamente podía hacer las tareas más básicas del oficio de la pintura, es decir, las tareas más mecánicas, menos intelectuales, preparar los lienzos, las tareas duras de un taller de pintura, ¿de acuerdo? Y cómo de noche se dedicaba a pintar y durante el día, uno de esos días cuando los nobles visitan el taller de Murillo, le dicen, descubre uno de los cuadros que está mejor pintado que el del resto de sus aprendices, y es cuando él desvela la autoría, en este caso de este muchacho de unos 14 años, según la historia de Andersen. ¿De acuerdo? Bien, esa historia que se va a publicar en Edimburgo, pero que luego va también a publicarse en Estados Unidos, va a ser muy interesante porque nos va a reflejar esa idea del pintor desconocido, de Unknown Painter, que como se publica, y luego se va a publicar incluso con la figura del zombie, asociándose un poco a esa persona que no tiene alma, que no tiene vida o personalidad artística. Bien. Va a ser interesante porque a finales también del siglo XIX nos vamos a encontrar en 1882 como un autor español, José María Vallejo, va a relatar
toda una historia del discípulo de Murillo, todo un cuento que publica la revista Contemporánea, 4 episodios novelados de la historia de este personaje, de este Sebastián Gómez, que ven aquí precisamente cuando de noche Murillo entra en el taller y lo descubre copiando las obras del maestro. Es decir, como el maestro no le enseña el oficio de la pintura porque es un deshonor para el arte liberal, para la pintura entendida como intelecto, y como él de manera autodidacta es el que está aprendiendo la pintura copiando al maestro. Desde luego, esto no fue lo que ocurrió. Dentro del sistema gremial, los esclavos se introducen, como estamos viendo, de una manera sistemática y muy significativa en la producción, fundamentalmente, de artistas que están trabajando y que tienen una amplia producción, pero también artistas que mandan muchas de las obras hacia América. Es decir, forma parte un poco también de las leyendas y de las historias de la pintura española, que crean este arquetipo, que tiene incluso una resignificación muy importante durante el siglo XIX. El propio Murillo tuvo esclavos, con eso vamos a ir ya terminando. Tuvo esclavos que aparecen en muchas de sus pinturas. A mí me interesa mucho esta obra de estos 3 niños, que está en la Dalí de Londres, que cuando fue comprada, lleva el título de Black Boy, dándole precisamente protagonismo a esta figura negra en esta composición piramidal, pero que representa muy bien una escena de género en la que aparecen, como están viendo, dos muchachos en primer término, mientras que ha irrumpido en la escena pues esta figura que es el protagonista real del cuadro, esta figura de este chico negro que le pide al otro esa tarta de carne y que se la oculta, mientras que el otro muchacho mira directamente al espectador, le pone la mano en el bolsillo y se está riendo. Bien. Desde luego, el verdadero protagonista del cuadro yo creo que es la comida y la posibilidad de compartirla o no, si me permiten. Desde luego que es un cuadro que se pinta después de la crisis económica tan importante y social que dejó a la ciudad, luego volveremos a esta imagen, con la peste de 1649 completamente diezmada. El 50% de la población, según los cálculos estimados, fallece en este momento, y quedan muchísimos niños en las calles de Sevilla, una situación social que hace que de tensión adicional e importante. Hay quien ha querido ver también incluso alguna escena de tensión racial en esa burla o en esas imágenes de rechazo hacia el pequeño, o incluso de una moralidad bondadosa en la que lo justo es compartir y ejercitar, en este caso, la caridad entre estos muchachos. Desde luego, si vamos viendo la figura de los rayos X de esta pintura, vemos como hay algunos arrepentimientos, como ha modificado la figura, la cara del niño, por ejemplo, la posición de la mano del niño, que la lleva a la propia mano, no al bolsillo, incluso como ha cambiado también la posición de la pierna, para apoyar el peso de ese cántaro en esa pierna que modifica, o incluso el tamaño de estas figuras que ven aquí, que eran mayores y que luego va a reducir. Bien, ¿quiénes son? Desde luego, vamos a comenzar por ese niño negro que aparece aquí en la cúspide de este cuadro, donde lo vemos cargado con una tinaja, ¿de acuerdo? Un cántaro que tenía una arroba, es decir, 12 litros. Desde luego, por eso está apoyándose el peso descansando en la pierna derecha, y que está trabajando como un aguador. Está en lo más bajo de la escala social, como trabajador y también como esclavo, ¿de acuerdo? Y evidentemente es un esclavo doméstico al que han mandado a por agua a una de las fuentes de la ciudad. Y vemos, por ejemplo, en el campo de la literatura, como en el entremés del hombre solo, aparece ya la figura de esos personajes negros que hacen los recados y que van a hacer los mandados, incluso van a por agua.
En otro entremés, en una obra de teatro de Guerrero, el personaje principal, Juan, precisamente se disfraza de negro para hacer algunas correrías nocturnas, se disfraza de negro y de negro aguador, precisamente. Y cuando se disfraza de negro y de negro aguador, empieza a hablar a lo guineo. Es decir, que es un personaje literario también importante el de esta figura. Bien. Y lo vemos también en el teatro, incluso lo vemos, fíjense, por ejemplo, estas figuras de aguadores vinculados con los negros, lo vemos en muchas de las pinturas, incluso socorriendo a los barcos en los puertos, o incluso la pintura de Goya para los tapices, ¿de acuerdo? Aparece ya la figura de un negro que va con el agua, con el cántaro. Bien, me interesaba sobre todo la comparación entre ese muchacho con estos dos. ¿Quiénes son más pobres? Pues no lo sé, pero yo creo que son mendigos, desde luego. Son mendigos a los que alguien le ha dado algo para comer o lo han cogido. Fíjense que están descalzos. El esclavo negro no está descalzo. Tiene mejores ropas que ellos, ¿de acuerdo? Están descalzos. Y es importante la cesta que ven aquí. Es una cesta que va Murillo, como hemos visto, a modificar, a cambiar. Y para comprender quizá la figura de estos personajes deberíamos irnos también a la literatura picaresca, donde aparecen esos personajes que van con esas esportillas haciendo mandados, por ejemplo, a los que Murillo debió conocer y debió ver, ¿de acuerdo? En una novela, por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo, escrita por Cervantes en 1604, la obra está presenta a unos protagonistas que se van a Sevilla para trabajar a la sombra de la Casa de la Contratación y de las flotas, de las dos flotas que salían del puerto de Sevilla, una en verano y otra en agosto, destinada a tierra firme o a Cartagena, en función de los destinos, y habrá un gran ajetreo del muelle precisamente cuando los preparativos de la flota. Y describe precisamente a esos chiquillos, a esos muchachos que se llaman muchachos de la esportilla, que por allí andan y van informándose, haciendo mandados para los nobles, para los comerciantes, preparando los días de mercado en los que van a ir transportando por las calles de la ciudad, pues en esos costales, en esas esportillas como la que tienen aquí, y que hasta hace muy poco, en el siglo XX, y en muchos pueblos se ven todavía, ¿de acuerdo? Pues les servían para hacer esos mandados con los que van a comer. Por razones de tiempo no me voy a detener mucho ya en esos mandados que Cervantes describe perfectamente, pero desde luego le permite afrontar esas distintas reacciones tan interesantes, psicológicas, Murillo, en estos retratos que posiblemente haya que vincular con retratos reales de sus dos hijos, ¿de acuerdo? Y posiblemente este sea uno de los esclavos que el propio Murillo tiene de su esclava Juana de Santiago, una esclava con la que tuvo dos hijos, uno de ellos falleció, y que tenemos una amplia documentación, un esclavo que, por cierto, Murillo va a liberar en 1676 y que va a volver luego al ámbito doméstico. No sabemos la función de ese esclavo, pero desde luego es un personaje que aparece, como antes le decía, con esas tareas domésticas, en esos entremeses que antes les mencionaba, aparecen precisamente las tareas que hacían esos esclavos en las casas de Sevilla. Fíjense de nuevo el lenguaje a lo guineo, cómo se encargaban de ir a los mercados, a por agua, a hacer estas funciones o de compra en por las distintas plazas y calles de la ciudad. Bien. Importante decía que en otras obras de Murillo vemos a ese mismo personaje, a ese mismo niño que es un personaje real y que yo creo que desde luego está muy en relación con ese esclavo Juan, el hijo de Juana de Santiago, que va a estar muy vinculado a Murillo en ese ámbito doméstico y en el que va prácticamente a representar en estas obras que hace Murillo. Y ya para terminar, simplemente fíjense el interés que está despertando estos temas vinculados, estos temas de visibilidad que prácticamente han pasado muy inadvertidos en la historiografía y en las figuras que van a ir representándose en esta cultura visual, que es
muy personal y que forma parte de la identidad también de la propia cultura española y que crea un caso único, desde luego, en la Europa moderna, como hace unos meses, hace apenas una semana, se ha estrenado una serie que representa, titulada La Peste, que representa la ciudad de Sevilla a finales del siglo XVI. Pues bien, uno de los capítulos precisamente se llama El esclavo y reproduce muy bien esa vida cotidiana, ese tablero de ajedrez que Cervantes describe en la ciudad de Sevilla. Muchísimas gracias por su atención.